Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Nuevamente vamos a repetir la información. Señor Óscar Maurtua será el ministro de Relaciones Exteriores. Con esto pues queda completa el equipo ministerial que lidera el señor Guido Bellido. Vamos a cambiar de información porque esto es un tema importante, ¿no? La inclusión financiera, cómo ha avanzado todo este tema bastante complejo que se vio sobre todo cuando se empezó a repartir los bonos el año pasado. Personas no tenían cuentas en el banco, pero había algunas trabas. Vamos a conversar inmediatamente con Enrique Pasquel. Él es gerente de División de Asuntos Corporativos de Credit Corp, porque han hecho un estudio muy interesante para medir o estudiar el índice de inclusión financiera. Señor Pasquel, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Valeria, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Muy bien, en principio preguntarle cuáles son los primeros o los principales hallazgos de este estudio que ha emprendido Credit Corp sobre el tema de la penetración quizá del sistema financiero en los hogares a nivel nacional. Claro, te cuento de qué trata este índice, que es el primero que hemos lanzado, el primero que hemos elaborado y que vamos a elaborar todos los años de ahora en adelante. Como tú sabes, Credit Corp es un grupo financiero peruano, pero que tiene presencia en varios países de la región. Está en Chile, está en Bolivia, en Colombia, en Panamá, tiene oficina en Estados Unidos también. Y en tanto es uno de los grupos financieros más importantes de la región, Credit Corp está convencido de que parte de su razón de ser y parte de su misión es justamente promover la inclusión financiera y lograr que más peruanos y más ciudadanos de todos los países donde están las empresas del grupo se beneficien de la inclusión financiera. Entonces, para eso desarrollamos este índice que lo que mide es la inclusión financiera en varios niveles, ¿no? Porque cuando hablamos de este concepto hay algunas personas que se imaginan, por ejemplo, bancarización, ¿no? Que es cuánta gente tiene una cuenta en un banco, por ejemplo. Nosotros en este índice lo medimos como algo más complejo. Es qué nivel de profundidad tiene el acceso y el uso del sistema financiero en su conjunto. Entonces, nosotros medimos tres dimensiones de la inclusión financiera: qué tanto la gente tiene facilidad para acceder al sistema financiero. Luego, una vez que está dentro del sistema financiero, qué tan intensivamente lo usa. Y finalmente, los usuarios del sistema financiero, cómo perciben la calidad del mismo. Medimos las tres cosas y lo hemos medido en 7 países de la región, en 7 países de Latinoamérica. Vamos al caso concreto de Perú. Perú saca 37.9 puntos sobre 100 puntos, 100 puntos posibles de inclusión financiera en nuestro índice. Esto se compara con el promedio de estos 7 países latinoamericanos que lograron 38.3 puntos. Es decir, el promedio de los países latinoamericanos que se estudian en el índice de inclusión financiera de Credit Corp saca un promedio bajo, 38.3 sobre 100 posibles puntos. Y Perú está por debajo del promedio, está en 37.9 puntos, lo cual muestra que hay un montón que tenemos por hacer y por avanzar todavía en nuestro país en materia de inclusión financiera. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuántas personas a nivel nacional, no sé si el estudio recoge ese dato, señor Pasquel, cuántas personas están dentro del sistema financiero, ya sea con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, ¿cuántas personas? Sí, a ver, como te contaba, el estudio lo que mide, efectivamente tenemos datos de ese tipo, pero lo que mide es el nivel de acceso, uso y calidad percibida del sistema financiero. O sea, no mide la inclusión financiera como un signo como blanco y negro, ¿no? Sino como un nivel de uso y de acceso al sistema financiero. Ahora, dicho eso, sí hay algunos datos que nosotros hemos encontrado acerca de cuántas personas usan ciertos productos financieros. Por ejemplo, en el Perú el 87% conoce al menos un producto financiero formal y el 83% señala tener al menos un producto de ahorro o seguro. Asimismo, 70% de peruanos asegura que no cuenta con ningún producto de crédito y 26% manifiesta que no cuenta con ningún seguro.
De ¿Cuáles la son misma las... forma, el 52%, sí. Sí, ¿cuáles son las Valeria. principales trabas, digamos, de entrar justamente al sistema financiero? Por qué el peruano, digamos, tiene cierta reticencia, ¿no? Cierto temor, no sé si es temor o desconocimiento. ¿Qué ha Ujú. revelado ese estudio? A ver, sí. Hay como que dos grandes razones que se repiten en todos los países latinoamericanos que se Ajá. estudian en el índice de Credit Corp, que explican o que la gente señala que son las principales explicaciones por las cuales no usan o no usan tan intensivamente el sistema financiero. La primera de ellas tiene que ver con un tema de conocimiento del sistema. Si, por ejemplo, vamos a los datos que da el índice, mientras que de 14 productos financieros básicos por los cuales se pregunta a las personas, en promedio, en el promedio latinoamericano la gente conoce 5 y en el caso de Perú llega a conocer 6. Es decir, tanto en Perú como en el promedio latinoamericano, la gente no llega a conocer ni la mitad de los productos financieros por los cuales se le pregunta. Entonces, una primera razón por la cual la gente no utiliza más es por desconocimiento. A pesar de que hay un sector de la población que sí usa muy intensivamente el sistema financiero, hay un gran porcentaje de la población que no conoce todavía sus principales productos, lo cual nos plantea una agenda importante tanto para el sector privado como para el sector público. Por el lado del sector privado, por el lado de las entidades financieras, una agenda de educar más a la gente fuera de sus clientes acerca de los productos y servicios que existen y obviamente cómo utilizarlos de manera adecuada y responsable. Y lo mismo por el lado del gobierno. Si el gobierno tuviese una agenda pública de educación financiera, mucha más gente también podría acceder a estos productos y beneficiarse de ellos, ¿no? Otra de las razones que la gente señalaba en el estudio como una de las principales razones para no utilizar tan intensivamente el sistema financiero es porque no necesariamente tiene productos que se adecúen a los ingresos que ellos tienen, ¿no? Y acá hay nuevamente una agenda en la que se ha avanzado mucho desde el sector privado en los últimos años, pero que hay que seguir profundizando, que es llegar a más peruanos con productos más sencillos y más baratos. Esto se ha logrado mucho en los últimos años, por ejemplo, a través de la digitalización del sistema financiero. Por ejemplo, las billeteras electrónicas han sido una gran puerta de entrada al sistema financiero para muchas personas. El caso, por ejemplo, de Yape es interesante porque ha logrado tener sí, claro, y ha logrado tener en solo casi 3 años 7 millones de usuarios, ¿no? Esa, por ejemplo, es un producto muy sencillo, de bajo costo, porque de hecho no tiene costo, ¿no? Y que ha permitido incorporar a muchísimas personas al sistema financiero. Pero como ese producto... este año? ¿Perdón? 7 millones. No, en total. Sea, al día de hoy tiene 7 millones de usuarios. ¿Y antes de la pandemia tienes esa cifra? ¿Cuánto había? Antes de la pandemia era como unos 6 millones. Sí, ahora, entonces, en este estudio también se habla del tema del ahorro, ¿no? Y justamente ha sido el salvavidas de muchos hogares que se han visto inmersos o complicados por el tema de la pandemia, han perdido su trabajo, su salario se ha visto reducido y el ahorro ha sido justamente esa luz, ¿no? Al final del túnel que ha sido el salvavidas, ¿no? Gracias a eso han podido comer, gracias a eso han podido pagar sus servicios básicos como la luz, el agua o la pensión del colegio. Pero hay una cifra que es interesante en este estudio que señala que 7 de cada 10 peruanos no ha ahorrado en el último año. Correcto, sí, efectivamente es así. Y eso es además algo que no es solo un problema peruano, es algo que se replica en todos los países latinoamericanos y por supuesto tiene que ver con la difícil situación que han pasado todas nuestras sociedades a raíz de la pandemia. Señor Pasquel, le agradezco muchísimo que de verdad que nos haya acompañado esta tarde y nos haya explicado de manera didáctica los hallazgos de este estudio interesante que ha hecho Credit Corp. Enrique Pasquel, gerente de División de Asuntos Corporativos de Credit Corp, estuvo esta tarde con nosotros en Economía para Todos. Muy bien, hasta aquí Economía para Todos. Nosotros nos encontramos en Central de Informaciones.